sepas que yo soy la supermente, la voluntad eterna del enjambre, y que has sido creado para servirme. La supermente fue creada por Amon y sus seguidores en Cerus para poner orden entre los Zerg y guiarlos hacia la fusión con los Protoss. Al principio solo era una entidad semisensible creada a partir de los instintos y la sensibilidad colectiva de los Zerg, pero rápidamente desarrolló un intelecto y una personalidad. La supermente fue creada con inteligencia y capacidad de razonar, pero su libre albedrío se vio socavado por una orden imperiosa de perfeccionar al enjambre por todos los medios necesarios. Esto formaba parte de un plan mayor de Amon para remodelar la creación a su propia imagen y hacer que los Zerg asimilaran a los Protoss para crear seres que satisfacieran tanto la pureza de la esencia como la pureza de la forma. La supermente se enteró del plan de Amon a través de imágenes dispersas y confusas a las que estuvo expuesta durante el proceso de creación de su conciencia, que la supermente acabó formando en una narrativa más coherente. La supermente no estaba de acuerdo con su orden porque sabía que los Zerg serían destruidos una vez lo fueran los Protoss, pero poco podía hacer para resistirse. La supermente no era autómata y tenía amplias latitudes de pensamiento. Sin embargo, unas compulsiones férreas le impidieron plantearse una rebelión. La supermente utilizó grietas en estos controles para apoyar los objetivos de los Zerg frente a los objetivos reales de Amon. La supermente no daba órdenes directamente a sus esbirros. A medida que se añadían nuevas especies al enjambre, empezó a transmitir órdenes telepáticamente a través de los cerebrados, versiones gigantes de las larvas Zerg. Las órdenes directas se transmitían a través de los amos supremos. En cuestión de siglos, los Zerg consumieron o erradicaron la biosfera de Cerus. La supermente sabía que si quería extender al enjambre tendría que abandonar el mundo. La llegada de los Behemoths al sistema de Cerus proporcionó la oportunidad que la supermente buscaba. Atraídas a Cerus, las criaturas fueron asimiladas por el enjambre, lo que permitió a los Zerg sobrevivir en el espacio. Antes de que Amon pudiera completar su trabajo en Cerus, sus compañeros Xel'Naga se enteraron de sus planes e intentaron detenerlo. Amon tomó represalias haciendo que la supermente supiera de las naves espaciales Xel'Naga en órbita. Impulsada por su necesidad de consumir, la supermente comenzó su ataque, atrapando a los Xel'Naga completamente desprevenidos. En cuestión de horas, los Zerg superaron sus defensas y arrasaron a la flota Xel'Naga. La supermente absorbió a miles de Xel'Naga en su interior, adquiriendo sus conocimientos y percepciones y haciéndose mucha más poderosa. Aprendió los secretos de los cristales sagrados Kaidarim y empezó a incorporar las energías de estos cristales a la suya propia. Gracias a los conocimientos adquiridos de los Xel'Naga, la supermente pudo aumentar el nivel de sensibilidad de muchas de las cepas Zerg superiores, sin dejar de mantenerlas totalmente bajo su control. A pesar de la derrota de Amon, la supermente siguió vinculada a su directiva de perfeccionar el enjambre y asimilar a los Protoss. Los Zerg dedicaron sus energías a buscar a los Protoss con la esperanza de absorberlos para el enjambre, uniendo pureza de forma y pureza de esencia para crear un ser totalmente perfecto. El enjambre viajó en dirección al mundo natal de los Protoss, aunque no conocían su ubicación específica. Mientras viajaban, los Zerg causaron estragos en la galaxia. Destruyeron o asimilaron innumerables especies que encontraron y arrasaron cientos de planetas. A medida que el enjambre agregaba nuevas cepas a su formidable ejército, la supermente se sentía inquieta. Los Protoss poseían formidables poderes iónicos, una ventaja que los Zerg no podían contrarrestar. En otro frente, la supermente llegó a depender cada vez más de sus cerebrados, que asumieron un papel más importante en la dirección del enjambre. Todo cambió cuando una de sus ondas del espacio profundo se encontró con la humanidad, una raza frágil que vivía bajo la sombra de los Protoss. La humanidad tenía un gran potencial psiónico y la supermente ordenó la asimilación de los mundos Terran para obtener la capacidad de luchar contra los Protoss en sus propios términos. La supermente tardó 70 años en llegar a la serie de mundos habitados por los Terran, enviando una colonia exploradora para determinar la ubicación de sus mundos. La supermente infectó sutilmente el mundo Terran de Chau Sara con esporas como preludio de la invasión. Los Zerg infestaron y mataron a la mayoría de la población y habían enviado secuaces a otros mundos Terran cuando los Protoss descubrieron lo que había sucedido y respondieron. La supermente ansiosa por aprender todo lo que pudiera sobre los Protoss, retuvo a sus secuaces y dejó que los Protoss obstaculizaran el proceso de infestación inicial.
Los protos destruyeron toda la vida en la superficie de Chau-Sara. La acción decisiva de los protos complació a la supermente, que se maravilló de cómo los protos podían provocar tal devastación. La supermente retiró sus fuerzas para ver cómo reaccionarían los Terran y los protos a continuación. Arcturus Mengs buscó usar a los Zerg como arma de guerra contra la Confederación Terran. Con este fin adquirió emisores iónicos, un dispositivo que amplifica los poderes de un telépata, permitiéndoles atraer a los Zerg desde una distancia considerable. En medio de su invasión, la supermente centró su atención en el planeta Terran de Brontes IV, que había resistido los intentos del enjambre de conquistarlo. Usando a su cerebrado más joven y a Nargil de la cría Fenris, la supermente capturó al Protoss Judicator Sindrea y repelió a la séptima flota de la órbita, obligándolos a entrar en su fortaleza en el planeta. Sin embargo, descubrió que el cerebrado Ausa de la cría Incubus había sido tomado por otra inteligencia llamada Atticus Carpenter. Mientras que la supermente vio esto como un experimento curioso, buscó destruir este nuevo cerebrado para poner fin a su rebelión. Mientras tanto, la supermente ordenó que se implementara un parásito dentro de la nave de descenso del Terran Black Morgan, lo que llevó al enjambre al último puesto de avanzada de New Dresden Outlaws y la séptima flota. En el último empujón, ambas facciones fueron aniquiladas por el enjambre. El enjambre Zerg luego centró su atención en el cerebrado Carpenter, abrumando la cría menor y poniendo fin a la insurrección de Carpenter. Los Zerg aún no habían llegado a Tarsonis, capital de la Confederación, cuando fueron atraídos por los emisores. Los protos llegaron con la intención de destruir toda la vida en Tarsonis, pero Mengs tenía sus propios planes. Los hijos de Koral de Mengs, bajo el liderazgo de la cada vez menos fiable Sarah Kerrigan, atacarían a los protos, impidiéndoles destruir a los Zerg. A su vez, los Zerg destruirían a la Confederación. El plan tuvo éxito, pero Mengs abandonó a Kerrigan en manos de los Zerg, y los Zerg no mataron a Kerrigan, solo la capturaron y la infestaron. En Kerrigan, la supermente encontró por fin un arma para combatir a los protos, pero lo más importante es que había encontrado una forma de liberarse a sí misma y a los Zerg de la insidiosa influencia de Amon. Aunque la supermente no le preocupaba a las demás razas, una vez que hubieran cumplido su propósito, por lo que la supermente intentó socavar sus planes. La supermente creó un nuevo cerebrado con un único propósito: proteger la crisálida que ahora mantendría cautiva a Kerrigan. La supermente dijo al cerebrado que mientras la crisálida y la criatura que había en su interior sobrevivieran, el cerebrado también seguiría viviendo. La supermente trasladó la crisálida y el resto del enjambre a Char, cuya remota ubicación y enrevesado terreno lo protegerían de sus enemigos. La forma física de la supermente se manifestó en la superficie de Char. La dormida Kerrigan produjo poderosas emasiones iónicas, atrayendo la atención de enemigos como el dominio Terran y los rebeldes de Reynor. Kerrigan también atrajo la atención del prelado oscuro Zeratul hacia Char, que al principio pudo ocultar su presencia de los Zerg. Kerrigan, la reina de espadas, emergió de su crisálida durante un ataque de los rebeldes de Reynor. La supermente se refirió a ella como la perdición de sus enemigos y ordenó la muerte de todos los Terran invasores. Sin embargo, Kerrigan permitió a Reynor salir con vida. La mente de Kerrigan había sido dañada por el programa fantasma durante su entrenamiento y deseaba deshacer el daño y acceder a toda su gama de poderes. Su intención era asaltar el Américo para aprender a deshacerse de este daño. Sin embargo, Thas se opuso a su plan y le recordó que solo era una sirviente y que sus deseos no tenían prioridad sobre la misión de la supermente. Kerrigan reaccionó mal a este pronunciamiento, pero la supermente le permitió llevar a cabo su deseo. Aunque había conservado la mayor parte de su espíritu, no podía desviarse de la voluntad de la supermente. Una vez expandido su mente, Kerrigan pudo detectar a los protos que se habían escondido en Char. Zeratul y el alto templario Tazadar conspiraron para realizar una prueba de armas contra los Zerg. Habían descubierto el propósito de los cerebrados y creían que solo la energía de los templarios tétricos podría destruir uno de forma permanente. Tazadar distrajo a Kerrigan mientras Zeratul mataba a Zaz. Esto creó un vínculo psiónico entre la supermente y Zeratul. Cada uno aprendió los secretos del otro, pero las defensas mentales de la supermente impidieron que Zeratul lo supiera todo. La pérdida permanente de un cerebrado sumió a la supermente en un estado de shock mental. No resurgió hasta que los restos de la cría Garm fueron destruidos. Al llegar a Yur, la supermente explicó a su nuevo cerebrado el propósito de la invasión.
pretendía asimilar a los protos y convertir así el enjambre en perfecto. Para ello, la supermente debería manifestarse en Ayur y necesitaba los cristales Kaidarim. El enjambre adquirió todos los cristales para la supermente. La supermente ordenó a sus fuerzas que limpiaran el suelo sagrado sobre el que se alzaba el templo protos original de Ayur, lugar donde los Xel'Naga pisaron Ayur por primera vez, y colocaron el cristal Kaidarim en su lugar. Solo allí podría manifestarse. El cristal fue colocado, tras lo cual la supermente se abalanzó sobre Ayur como una bomba y se implantó en la superficie. La respuesta protosinó tras una efímera guerra civil. Tassadar con los templarios oscuros liderados por Zeratul y los rebeldes de Reynor realizaron el asalto final. El pretor Fénix y Zeratul organizaron un asalto preliminar matando permanentemente a 2 cerebrados. Con las defensas debilitadas, los aliados atacaron directamente a la supermente, pero solo consiguieron destruir su caparazón exterior a costa de numerosas bajas. Tassadar canalizó las energías del Kala y del vacío en una gigantesca bola de energía que destruyó a la supermente y a su yo físico. Algunas de las funciones iónicas superiores de Tassadar se fusionaron con las de la supermente moribunda. Esto hizo que las futuras manifestaciones de Tassadar fueran confusas. Tras la muerte de la primera se formó una segunda supermente, pero esta murió en el transcurso de los acontecimientos de Broadwar. Si quieres saber más de esta pequeña historia, te dejo las tarjetitas arriba en la historia de Gerard Dougal. Durante muchos años, el gigantesco cadáver putrefacto de la supermente siguió siendo un foco de actividad Zerg, con criaturas que se alimentaban de él y lo defendían. En vísperas de la Segunda Gran Guerra, Zeratul regresó a Ayur para extraer sus recuerdos, primero de los arcillos de la supermente y más tarde de su corteza. El Templario Oscuro buscaba información para aclarar una profecía que encontró en Ulnar. Cuando intentó comunicarse con la corteza, se encontró con el espíritu de Tassadar, que no solo le reveló una visión apocalíptica del futuro, sino que también le explicó las motivaciones de la supermente durante la Gran Guerra y su interés por Kerrigan. La supermente afirmó que Kerrigan era la clave para salvar al universo de Amon. Durante la Guerra del Fin, Amon corrompió el Kala y tomó el control de Ayur junto con la Armada Dorada. Sus fuerzas construyeron maquinaria para crear su cuerpo anfitrión híbrido sobre el cadáver de la supermente, utilizando su carne muerta durante la creación del cuerpo anfitrión. Se colocaron fragmentos de vacío alrededor del lugar para drenar la vida de los defensores Zerg de Amon, convirtiéndola en energía del vacío para alimentar el cuerpo anfitrión y contribuir aún más a su creación. El jerarca Artanis y los Daelam tomaron posiciones de asalto alrededor del cadáver de la supermente y en un bombardeo orbital destruyó el cuerpo anfitrión de Amon poco después de que éste despertara, dejando la mayor parte del cadáver de la supermente convertido en un cráter carbonizado.